Puesto número 1, Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, y ojo que le hace muchísimo honor a su apodo, fue un asesino en serie colombiano activo principalmente durante la década de 1990 y es considerado uno de los mayores criminales de la historia de América Latina por la magnitud de sus crímenes. Atacaba a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, aprovechándose de su confianza y de la falta de protección social en zonas rurales y urbanas. Su captura ocurrió en 1999 tras una investigación extensa. Las autoridades lograron detenerlo gracias a testimonios, análisis de patrones y errores cometidos por el propio criminal. Durante el proceso judicial, Garavito confesó numerosos crímenes, o como él mismo dijo, atención, un poquito más de 200 niños, lo que permitió a la policía localizar muchísimas víctimas y agradecer casos que llevaban años sin resolverse. La mayoría de las víctimas eran niños de 6 a 12 años, y creo que está un poco de más decirlo, dar detalles de qué hacía con las víctimas, pero podemos hacernos una idea. Un dato curioso y relevante sobre Luis Alfredo Garavito es que su captura no ocurrió por una gran operación policial o algo súper grande así todo planeado, no, sino porque él mismo empezó a cometer errores y en uno de los últimos casos, un testigo sobrevivió y dio una descripción clave, lo que permitió a la policía identificar un patrón y seguir sus movimientos. Ese pequeño error rompió el anonimato que había mantenido durante años y llevó finalmente a su detención. Muchas veces creemos que el tema de asesinos seriales y cosas así es un tema exclusivo de Estados Unidos, pero si nos ponemos a investigar nos daremos cuenta que lo peor es lo tenemos literalmente al lado. Puesto número 2, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que actuó principalmente entre finales de los 70 y principios de los 90. Sus crímenes ocurrieron en su mayoría en la ciudad de Milwaukee y el caso llamó mucho la atención pública, no solo por lo que hizo en sí, sino también por cómo pasaron desapercibidos durante años a pesar de dar señales de alerta clara. Uno de los aspectos más analizados del caso es el fallo institucional. Vecinos denunciaron comportamientos extraños y en al menos una ocasión la policía tuvo contacto directo con una de sus víctimas, pero no se actuó de forma adecuada y estos errores provocaron una fuerte autocrítica dentro de las fuerzas del orden y cambio en protocolos posteriores. Los crímenes de Jeffrey Dahmer ocurrieron principalmente entre 1978 y 1991. Sus víctimas eran en su mayoría jóvenes a quienes conocía brevemente y los hechos sucedían en entorno privado, lo que a lo primero dificultó que fueran detectados durante mucho tiempo y el patrón repetido permitió más tarde identificarlo como un asesino en serie. Un aspecto clave de su crimen, como ya dije, fue que actuó durante años sin ser detenidos a pesar de las señales de alerta clara. Vecinos denunciaron ruidos y olores extraños y en al menos una ocasión la policía intervino, pero no investigó a fondo y estos errores institucionales permitieron que él siguiera actuando con libertad. Un dato curioso y poco conocido sobre Jeffrey Dahmer es que una vez fue detenido por la policía antes de que se descubrieran todos sus crímenes, pero lo dejaron ir. Y en una ocasión unos ciudadanos alertaron a unos agentes porque una persona parecía necesitar ayuda y la policía habló con Dahmer pero creyó su versión y no revisó adecuadamente la situación. Y años después ese error se reconoció públicamente y llevó a cambios en los protocolos policiales. Y este caso se pudo dar no porque teníamos un asesino súper inteligente que planeaba todo, no, esto se pudo dar por incompetencia de la policía. Si la policía hubiera todo desde un principio, posiblemente Dahmer no hubiera matado a tantas personas. Puesto número 3, Jack el Destripador. Y aunque no fue el asesino en serie más macabro de la historia, es uno de los más simbólicos por ser de los primeros y porque nunca fue atrapado. Al día de hoy sigue siendo una incógnita. Jack el Destripador es uno de los mayores misterios de la historia. Apareció en el Londres victoriano de 1888 y sus crímenes ocurrieron en Whitechapel, creo que ahí se dice, un barrio marcado por la pobreza extrema, dominado por calles y callejones oscuros, lo que hizo que rápidamente el miedo se extendiera entre los locales. Las víctimas mayormente eran mujeres marginadas por la sociedad o también conocidas como prostitutas. Por cada nuevo crimen la atención subía y la prensa seguía el caso día y noche. Los periódicos competían para ver cuál sacaba el titular más impactante y ahí nació una figura casi legendaria, un asesino sin rostro ni nombre. La policía se enfrentó a un desafío gigante ya que no existían huellas dactilares o pruebas de ADN y la investigación dependía 100% de testigos muy poco confiables que se contradecían mucho entre sí. A esto añádele que la iluminación nocturna en ese entonces era inexistente o casi inexistente y el asesino conocía las calles como la palma de su mano. Siempre escapaba sin dejar rastros y la policía interrogó docenas de sospechosos y ninguno pudo condenarlo. La frustración pública creció rápidamente y la confianza en la policía se debilitó y el caso se volvió todo un escándalo nacional y finalmente se quedó sin resolver incluso a día de hoy. Obviamente con los años surgieron innumerables teorías, algunos culparon a médicos o cirujanos, otros artistas, marineros o extranjeros, incluso se mencionan figuras de la alta sociedad. Incluso la ciencia moderna intentó de reabrir el caso, pero los resultados eran incongruentes y cada teoría generaba más preguntas, por lo cual el debate sigue hasta hoy. Puesto número 4, Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino en serie estadounidense activo principalmente durante la década de 1970 y es uno de los criminales más conocidos en la historia de Estados Unidos, debido a su inteligencia, carisma y a la cobertura mediática de sus crímenes y juicios. Sus víctimas eran mujeres jóvenes y Bundy lograba ganarse su confianza antes de atacarla. Bundy cometió crímenes en varios estados, lo que dificultó inicialmente que la policía lo atrapara, pero fue arrestado en 1975, pero logró escapar en varias ocasiones, incluso cometiendo nuevos crímenes mientras estaba prófugo. Su captura ocurrió finalmente en 1998
2018 cuando fue detenido nuevamente gracias a investigaciones y vigilancia coordinada entre distintos estados. Desde el punto de vista criminológico, Bundy es un caso de estudio por su perfil psicológico complejo. Era manipulador, encantador y sabía cómo ocultar sus impulsos violentos, lo que lo hacía especialmente peligroso. Fue condenado y ejecutado finalmente en 1989. Un dato curioso sobre Ted Bundy es que ayudó a la policía en investigación de otro asesino mientras estaba prófugo. Después de sus primeras detenciones, Bundy actuó como consultor para la policía en casos de desapariciones y crímenes en otros estados, aprovechando su conocimiento del comportamiento criminal, y esto le dio una falsa imagen de confianza y de cooperación, lo que le permitió evadir la vigilancia y continuar cometiendo crímenes. Puesto número 5, Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, es un asesino en serie que actuó principalmente en Colombia, Ecuador y Perú durante la década de 1970 y 80, que joder, no sé qué era lo que pasaba en esta década, pero estaban fuertes. Su caso es uno de los más impactantes de América Latina debido a la gran cantidad de víctimas que se le atribuyen, aunque nunca pudo saberse cuál fue el número exacto de víctimas. Que algo aprendí en este video es que si en el caso no saben cuál es el número exacto de víctimas es porque la cosa está muy fuerte. López aprovechaba la vulnerabilidad social de niños y jóvenes en zonas rurales y barrios pobres y se movía constantemente de países, lo que dificultó a las autoridades muchísimo para poder conectar los casos, y más que en esa época la cooperación internacional era muy pobre, lo que permitió que sus crímenes pasaran desapercibidos durante años. Fue detenido en Ecuador en 1980 cuando el intento de crimen fue interrumpido y se alertó a la policía. Durante los interrogatorios confesó numerosos asesinatos y ayudó a localizar los restos de las víctimas, lo que confirmó la gravedad del caso. Sin embargo, el sistema judicial desde entonces no estaba preparado para enfrentar crímenes de esa magnitud. Y un dato curioso de este tipo es que fue arrestado casi por accidente. No fue porque tenían años buscándolos o algo así, o porque tenían o por sospecha de años de crímenes, no, sino porque en Ecuador en 1980 intentó atacar a una niña y fue detenido por testigos que intervinieron. Esa captura permitió que confesara muchos de sus crímenes y ayudara a localizar restos de víctimas. En pocas palabras, lo agarraron sin querer.